Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, qué gusto poderles saludar. Soy el licenciado Wilter Mendoza y en esta ocasión vamos a presentar un nuevo video en el cual estaremos conversando sobre la biología celular. Sin más preámbulos, damos la bienvenida y comenzamos con la información. Hablaremos un poco sobre la historia de la teoría celular. ¿Sí? En la actualidad podemos decir, sin tener que equivocarnos, por supuesto, que las células son la unidad básica de la vida, ya que todos los seres vivos estamos formados por células. Sin embargo, para llegar a esta conclusión, hubo que desarrollar una teoría celular que tardó cerca de 200 años en completarse y, claro, también ser aceptada por la comunidad científica. Es por eso que la primera persona en utilizar la palabra célula fue Robert Hooke, quien observó a través de un microscopio primitivo una lámina de corcho en la que observó una serie de celdillas que se repetían de manera continua y de forma ordenada. A estas celdillas fue a lo que Hooke denominó célula. Ahora sabemos lo que Hooke observó eran células vegetales muertas. Poco después de que Hooke utilizara por primera vez la palabra célula, se realizaron grandes avances tecnológicos en lo que refiere a microscopios, con lo que cada vez se podían observar mejor las distintas muestras y con mayor cantidad de aumentos. Estos avances a nivel de microscopía se deben principalmente a Anton van Leeuwenhoek. A pesar de estos avances en microscopía, hubo que esperar hasta 1838 para realizar más progresos en la teoría celular. Fue cuando Theodor Schwann y Matthias Schleiden estudiaron tejidos animales y vegetales respectivamente. Ambos se pusieron en contacto y definieron que tanto los animales como las plantas estaban formados por células e incluso llegaron a definir que la célula puede tener vida de forma independiente. Con esta información, prácticamente en el año 1858, con las bases ya establecidas de la teoría celular, pero es hasta este año en el que Rudolf Virchow propuso el axioma omni cellula e célula, que significa que todas las células provienen de una célula ya existente. Actualmente se consideran 4 postulados para la teoría celular. Uno de ellos nos dice que todos los organismos están compuestos por células. En las células ocurren las reacciones metabólicas de los seres vivos, necesarias para que exista la vida. Las células provienen de células preexistentes y en las células se encuentran el material genético hereditario. Estos son los 4 postulados de la teoría celular que en la actualidad prácticamente resumen o consideran toda la célula. También hablaremos un poquito acerca del origen como tal de esta unidad básica de vida. La aparición de las primeras células con núcleo y orgánulos diferenciados, las eucariotas, se sitúa hace unos 1400 millones de años. Su aparición se explica según la teoría de la endosimbiosis. Se explica de tal manera que se pueda, por supuesto, en la actualidad comprender y considerar. Además, esto fue propuesto por Liam Margulis. La teoría de la endosimbiosis propone que el origen de las células eucariotas se encuentra en la incorporación sucesiva de células procariotas que crean una relación de simbiosis interna. Según esta teoría, una célula procariota primitiva, fagocitaria, en este caso a una bacteria más pequeña, capaz de obtener energía mediante la respiración celular. En vez de digerir a esta bacteria, el organismo primitivo mantendría en su interior a la bacteria, puesto que podría beneficiarse de su creación de energía por la respiración. Por su parte, la bacteria pequeña obtendría el beneficio de la protección que le otorgaría estar en el interior de un organismo más grande.
Este sería el origen sobre todo de las mitocondrias. Según Margulis, este mismo proceso habría ocurrido con bacterias espiroquetas, las cuales llegarían a formar flagelos. Flagelos hace referencia a una especie de cola que tienen para desplazarse. De esta forma se originaría un organismo heterótrofo que podía evolucionar hacia protozoos y más tarde hacia las células animales, tal y como conocemos actualmente. Por otro lado, ese organismo primitivo también podría haber ingerido una cianobacteria capaz de realizar la fotosíntesis, al mantener también con ella una relación endosimbiótica. Se habrían originado los cloroplastos y por lo tanto las células vegetales primitivas. Entonces, de esta manera, obviamente, estos procesos fueron estudiados de una manera mucho más específica con los avances tecnológicos. Esta teoría explicaría la presencia del ADN propio en algunos orgánulos como los cloroplastos, así como la presencia de estos en una doble membrana que sería resultado de la envoltura de una célula por la membrana de la célula de mayor tamaño. Asimismo, por supuesto, estaremos hablando también acerca de la célula como tal. Sabemos que la célula es la base de la vida. Igual que encontramos diversidad de organismos, también existe diversidad de células. Principalmente diferenciamos dos tipos de células, que son las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas y eucariotas se diferencian de una manera muy específica de acuerdo a la función que éstas realizan. La célula eucariota, a su vez, puede dividirse en célula vegetal y célula animal. Por una parte, la célula eucariota se la puede definir como pro, que significa antes de, y carión, que significa núcleo, como una célula que no posee un núcleo verdadero, ya que carecen de una envoltura nuclear que delimite la zona donde se encuentra el material genético, es decir, el material genético está disperso por todo el citoplasma. De igual manera, también, además de la ausencia de la envoltura nuclear, la célula procariota se caracteriza también por tener un tamaño muy pero muy pequeño, entre 1 y 5 micras, que es la millonésima parte de un metro, por no poseer orgánulos y poseer del tipo de célula presente en bacterias. Y aquí podemos observar brevemente las partes de una célula procariota, como son las fimbrias, la cápsula, la pared celular, la membrana, los ribosomas, el cromosoma, donde se encuentra la información del ADN, y la región del nucleoide. Y también se caracterizan por poseer un flagelo, que es bastante característico de estas células. Además de ello, por otra parte, en la célula eucariota, eu significa verdadero y carión núcleo. Es aquella que posee un núcleo real definido por una envoltura nuclear y en cuyo interior se encuentra el material hereditario. Entonces, en este caso, una de las principales características también, podemos hablar de su tamaño, que es bastante variable, pero siempre mayor al de las células procariotas. Puede ir desde los 10 hasta varios centímetros, como los huevos de algunas aves. Entonces, desde las 10 micras, de ahí en adelante, pues el tamaño va a ir variando dependiendo de los organismos. Esta célula eucariota puede ser una célula animal o una célula vegetal. La célula animal está presente en todos los tejidos animales. A diferencia de las vegetales, carecen de cloroplastos y de pared celular. También, además de esto, por supuesto, poseen centriolos que tienen una gran importancia en la división celular, ¿sí? Entonces, en este caso, es preciso que tengamos en cuenta aquello, ¿no? Esta primera definición, está por acá, corresponde a la célula animal, ¿sí? Entonces, en este caso, pues también podemos observar, por supuesto, las características y los elementos, sobre todo en la imagen que podemos observar, ¿no? En esta imagen observamos las diferentes partes de la célula y así podemos observar, ¿no? Que encontramos
el retículo endoplasmático liso, el lisosoma, el aparato de Golgi, los centriolos, la vacuola, los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, el núcleo y la mitocondria. De igual manera, pues también en respecto a la célula vegetal, podemos observar que esta está presente en todos los tejidos de plantas. Además, a diferencia, también por supuesto, la célula vegetal cuentan con una pared de celulosa diferente al de las procariotas y de los hongos, y que también otorga protección y rigidez a la célula. Entonces, de esta manera, por supuesto, también cuentan con cloroplastos, donde ocurriría la fotosíntesis, y poseen vacuolas de gran tamaño que ocupa gran parte de la célula, desplazando al núcleo hacia un lateral. Entonces, estos son los dos tipos de células. En cambio, acá en la célula vegetal podemos observar las diferentes partes, como son los ribosomas, el aparato de Golgi. Encontramos también la membrana plasmática, los cloroplastos, la vacuola, el retículo endoplasmático liso, la pared vegetal, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, la mitocondria. Entonces, esta es la información que tenemos hasta el momento. Por supuesto, como siempre, agradecerles a todos por estar siempre pendientes de nuestros contenidos, y me despido. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas bendiciones para todos. Chao, chao.